Buenas tardes. Aquí estoy con el doctor Amador. ¿Cuál es su nombre completo, doctor? Mi nombre es José Antonio Amador Blanco, servidor de ustedes. Muy bien, doctor. Y bueno, usted radica actualmente en Río Verde, ¿verdad? ¿Usted es de aquí? Sí, yo aquí nací en Río Verde, en la ciudad de Río Verde, precisamente donde ahora es mi consultorio, en esta casa. Aquí fue donde yo nací, hacía 62 años. Muy bien. Y el doctor que está aquí con nosotros, él tiene una, ¿cómo le llamamos, doctor? ¿Especialidad? Sí, la psiquiatría es una especialidad médica. Yo primero estudié medicina general, me gradué de médico general. De hecho, yo estuve trabajando como médico general 2 años, y después de 2 años de trabajar como médico general me fui a hacer la especialidad en psiquiatría. En ese tiempo la especialidad era de 3 años, actualmente es de 4 años ya. Entonces me fui a hacer la especialidad y regresé aquí a Río Verde a trabajar como psiquiatra. Que la psiquiatría, como decíamos, es una especialidad médica. Para que ustedes nos entiendan mejor, el pediatra, por ejemplo, es un médico general que luego estudió una especialidad que se llama pediatría, que en aquel tiempo eran 3 años las especialidades. El ginecólogo es un médico general que luego estudia ginecología y obstetricia, que es una especialidad médica. Así es lo de las especialidades médicas. Muy bien. Y entonces, doctor, pues bueno, le queríamos hacer unas preguntas, ¿verdad? Para pues difundirlas, para ver si a algunas personas les puede resultar útiles esta información que vamos a compartir. Entonces, doctor, nuestra primera pregunta sería, ¿qué es la psiquiatría? ¿Cómo nos puede hablar de la psiquiatría a grandes rasgos? Sí, mire, la psiquiatría es una especialidad médica que se encarga de las enfermedades mentales. Esto es muy importante de entender, porque voy a hacer la diferencia entre lo que hace un psiquiatra y lo que hace un neurólogo. El neurólogo ve las enfermedades del sistema nervioso en general. El sistema nervioso, para entendernos, son 2 partes. Una parte le llamaríamos el cerebro y otra la médula espinal. El neurólogo se encarga de ese tipo de enfermedades, lo que es del sistema nervioso, de la conducción nerviosa, de las neuronas, etc. Aunque uno también ve ese tipo de cosas neuronales, pero ya en su funcionamiento, no en su estructura ni en el daño que pueden recibir algunas redes de neuronas, etc. Para darles un ejemplo muy claro de lo que hace el psiquiatra y de lo que hace el neurólogo, y así poder diferenciar las enfermedades mentales de las del sistema nervioso, el psiquiatra, por ejemplo, es el especialista que debe de tratar una enfermedad muy común, de las más comunes, que se llama depresión. ¿Sí? La depresión, si bien entendemos actualmente que tiene que ver con algunos cambios, algún mal funcionamiento del cerebro, es diferente a una enfermedad que trata específicamente, que es del área del neurólogo, como sería la epilepsia. ¿Sí? La epilepsia es del área del neurólogo, la depresión del área del psiquiatra. Entonces, nosotros vemos enfermedades mentales. ¿A qué se le llama mentales? A lo que altera la mente. La mente es, por ejemplo, la capacidad de pensar, de raciocinar, de reflexionar, esa parte que es afectiva, del afecto, pero también es cognitiva, o sea, del pensamiento, de la manera como uno puede organizar su mente. Eso es lo del psiquiatra, todo lo mental y todo lo nervioso, de los nervios periféricos, de las estructuras del cerebro, pues eso lo ve el neurólogo. Otro ejemplo, si a alguien se le detecta un tumor cerebral, eso lo ve el neurólogo, lo ve el neurólogo
el psiquiatra. Si a alguien se le detecta una esquizofrenia o un trastorno bipolar, ese es del área del psiquiatra. Entonces el psiquiatra ve enfermedades de la mente y el neurólogo ve enfermedades del sistema nervioso en general, como puede ser una parálisis cerebral o puede ser incluso una enfermedad vascular cerebral, lo que la gente llama embolias. Eso es del área del neurólogo. ¿Sí? Nosotros vemos las enfermedades mentales. Muy bien, doctor. Entonces, más o menos, a grandes rasgos está ahí el panorama, ¿verdad? Doctor, otra pregunta. ¿Cuáles serían los criterios para decir que una persona requiere medicamento? Porque, bueno, entendemos que una diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que usted sí puede recetar medicamentos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles serían los criterios que usted consideraría para poder recetar ya tal cual el medicamento a algún caso que llegue con usted? Sí, aquí hay que hacer una aclaración muy importante y que la gente debe tener muy clara. Miren, por ejemplo, en algunas enfermedades, casi en todos, les diría yo, del área de la salud mental, de lo que atiende el psiquiatra, casi en todas se va a necesitar un trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir un trabajo en equipo? Que puede intervenir el psiquiatra, si es necesario, el psicólogo, incluso hasta una trabajadora social, puede un médico general, una enfermera, todos ellos pueden formar parte de un equipo que pueda atender a una persona, a un grupo de personas que tengan algún problema de su salud mental. Les voy a dar un ejemplo para que nos entendamos mejor. Si yo atendiera a una persona que tiene depresión, ahorita voy a explicar más lo que es la depresión, hay veces que nada más se requiere un apoyo psicoterapéutico, una psicoterapia, que por cierto, ya en otras ocasiones ojalá lo traten, pero la psicoterapia no es dar consejos, ¿sí? Ni dar nada más ideas, ni platicar con el paciente, como mucha gente lo piensa. La psicoterapia requiere de alguien que esté formado en la psicoterapia, un psicoterapeuta, no es cualquier persona, porque pues para platicar uno puede platicar con su comadre, con su compadre, pero la psicoterapia es con un profesional. Entonces, en ese sentido, la psicoterapia la puede hacer muy bien el psicólogo, ¿sí? Que el psicólogo debe estar capacitado para llevar diferentes tipos de psicoterapia, porque no es una sola, hay diferentes variedades de psicoterapia. Los psicólogos generalmente manejan una específicamente, pero se mueven en varias más, y eso es muy bueno porque esa es una manera más integral de ayudar al paciente. Entonces, esa sería la parte del psicólogo. Luego, cuando ya necesita que uno como psiquiatra le dé un medicamento, fíjense bien, esto es muy importante, vuelvo al ejemplo de la depresión. Alguien puede tener un duelo porque falleció un familiar, entrar en duelo. El duelo en forma general se maneja sin medicinas, con apoyo psicoterapéutico, con enfoque tanatológico, ¿verdad? Pero eso lo puede hacer el psicólogo. Incluso si el duelo se complica con depresión, pero los síntomas no son de duración muy extensa ni de intensidad muy fuerte, con la pura psicoterapia puede tener ese paciente y salir adelante. Cuando interviene el psiquiatra y cuando a veces hay que usar medicamentos, cuando los síntomas son persistentes, por ejemplo en el caso de la depresión, más de 2 semanas de mucha tristeza, de mucho llanto, de insomnio, de falta de apetito, de una sensación de querer hacer nada, un abatimiento del ánimo, no tener motivación de nada, no querer a veces ni bañarse ni salir. Bueno, esos síntomas, si duran más de 2 semanas, ¿sí? Ya quiere decir que ese paciente va a necesitar psicoterapia, fíjense bien, y alguna medicina, que pues, luego también tal vez vamos a platicar un poquito más de las medicinas, porque hay muchos mitos en torno a las medicinas, sobre todo las que manejamos los psiquiatras.
Yo lo único que les digo es que una medicina bien usada, el tiempo adecuado para la persona adecuada, le va a servir mucho. El asunto es que la medicación de medicinas psiquiátricas no nomás la hace el psiquiatra, cualquier médico puede usar esas medicinas, pero aquí hay que tener un conocimiento y una experiencia para poder manejar adecuadamente los medicamentos, las medicinas. Muy bien. Entonces entendemos como que puede ser, puede tener varios síntomas, el paciente puede ser incluso que sean unos síntomas fuertes, pero si no lleva tanto tiempo, si no es pues principalmente el tiempo sería la principal consideración. Los dos criterios que consideramos para poder decir que a lo mejor ya se requiere, que tal vez se requiera ya medicar, es un criterio de tiempo, que ese es muy importante. Por ejemplo, en la depresión, 2 semanas seguidas con síntomas intensos. ¿Intensos qué quiere decir? Que le den mucho malestar al paciente, que le impidan, por ejemplo, la actividad laboral, que le impidan una buena convivencia familiar o que lo ponga en riesgo. Y esto también es algo muy importante que hay que decir, que uno de los síntomas que suelen acompañar a depresiones severas que necesitan medicina es la ideación suicida, que no se presenta en todas las depresiones, pero cuando se presenta hay que considerarlo muy seriamente. Y lo que les digo, el tratamiento es completo, es integral, porque no basta darle la pastilla, empieza desde una dieta, hay que ponerle una buena dieta al paciente. Luego, todas las enfermedades del área de la salud mental deben de pasar, si el paciente puede, por sus condiciones físicas, por el ejercicio, hay que ponerlos a hacer ejercicio. Luego, la psicoterapia, y ya la medicina también podría tomar un lugar allí, pero la idea siempre es el tratamiento completo, integral. Perdón, sí. Antes de que se me olvide, les quiero comentar, hay psiquiatras que tenemos una formación psicoterapéutica y hay psiquiatras que no. Ejemplo, cuando yo me formé en psiquiatría, mi formación fue mixta. Yo me entrené para manejar las medicinas, pero también tuve un entrenamiento en psicoterapia. Entonces, hay psiquiatras que pueden hacer psicoterapia, hay otros que nomás fueron entrenados en las medicinas y entonces se enfocan en dar las medicinas. Precisamente ahí es donde uno puede recurrir, y yo también, aunque yo esté entrenado en la psicoterapia, con mucha frecuencia canalizo a compañeros psicólogos, a algunos pacientes, porque cada psicoterapia es un traje cortado a la medida del paciente. No, hay pacientes que yo veo que les va a ir mejor con una mujer psicóloga o con un varón psicólogo, dependiendo, y es lo que uno va canalizando. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y también la otra idea que hay que quitarle a la gente, que no solamente el que está, entre comillas, loco, requiere del psicólogo, del psiquiatra. Si nos apuramos un poquito, yo les diría que todos debíamos de pasar por el consultorio de un psicólogo alguna vez en la vida. Ok, continuando, en su perspectiva de psiquiatra, ¿qué papel juegan las creencias o la fe en el tratamiento para un paciente? Miren, aquí vamos a decir 2 cosas, les voy a comentar 2 cosas. Uno es cuando la persona que acude con uno, dentro de lo que uno platica, interroga a la persona, se da uno cuenta que es una persona que tiene una religión, una fe institucionalizada, que pertenece a algún grupo religioso, por un lado. Pero por otro lado hay personas que, aunque no estén, digámoslo así, dentro de una iglesia, dentro de una religión institucionalizada,
institucionalizada, poseen algo que se llama espiritualidad. Alguien que tiene una fe, por ejemplo, una persona que es católica, una persona que es evangélica, presbiteriana, etc., puede tener una espiritualidad, o debe de tener una espiritualidad. Y hay gente que no pertenece a ninguna iglesia, pero también puede tener una espiritualidad. En ese sentido, la parte espiritual, cuando se alinea en beneficio de un paciente, es terapéutica. Yo les puedo decir por la experiencia, incluso no más por la experiencia, por lo que está escrito, que una persona, por ejemplo, que medita o que reza, que ora, ¿sí?, le va mejor con sus tratamientos. ¿Por qué? Porque esa parte es una parte de la persona, del ser humano es biopsicosocial y espiritual. Entonces, si logramos alinear todas las fuerzas en favor de la terapéutica, del apoyo, de la curación de una persona, por supuesto que sí, es una fuerza importante, pero eso no sale de la nada, eso tiene que ver ya con un proceso que puede llevar cualquier persona. Lo que sí les puedo decir yo es empíricamente. ¿Por qué digo empíricamente? Porque no tengo así comparación, de decir 20 pacientes así y 20 que no, pero lo que uno se da cuenta en la experiencia del trabajo, en el caso mío, 33 años ya casi de psiquiatra, les puedo decir que gente que tiene una creencia religiosa o tiene una espiritualidad, tienen como más reserva emocional, psicológica para enfrentar sus problemas. En cambio, gente que carece totalmente de eso, pues bueno, sí pueden mejorar con las intervenciones que se hagan y todo, pero quizá los que tienen esa creencia, esa espiritualidad, les va un poco mejor, o el tratamiento marcha un poquito más rápido incluso en ese tipo de personas. Entonces, en síntesis, yo personalmente creo que la fe, el creer en algo espiritual, que pueden llamar Dios, como cada quien lo conciba, es una fuerza terapéutica que podemos utilizar al servicio de los pacientes, que ellos mismos la utilizan así. Y doctor, ¿puede ocurrir el caso contrario de que las creencias del paciente mermen o afecten el tratamiento de la salud mental? Sí, por supuesto, es una muy buena pregunta, porque el caso opuesto ocurre. Les voy a dar un ejemplo que me ha tocado a mí personalmente. Miren, en la enfermedad llamada esquizofrenia, en otra ocasión hablaremos más a fondo de ella, pero la esquizofrenia lo que origina es un cambio del pensamiento del paciente. La persona piensa cosas, oye cosas, a veces ve cosas que no son reales, pero que el paciente las cree reales. Las cosas que piensan se llaman ideas delirantes. Delirantes delirar quiere decir salirse del surco, es una palabra que viene desde los griegos. Entonces, salirse del surco es pensar por otro lado, vamos a decirlo así. Entonces, las personas delirantes tienen ideas que ellos creen reales y que a pesar de que uno los trate de convencer lógicamente, no los puede no convencer, porque esa es la idea delirante, no se puede convencer por el pensamiento lógico. Les decía que una persona que tiene esquizofrenia puede tener ideas delirantes de tipo místico religioso. A mí me tocó el caso de una persona que creía que una fuerza sobrenatural negativa, llámese demonio, llámese una fuerza del mal, le decía cosas y le daba órdenes, oía voces, ¿sí? Y entonces la familia empezó a entrar en esas cosas. Cuando lo llevan a esa persona con el médico, lo llevaron no convencidos de que fuera una enfermedad, sino que tenía una enfermedad puesta, es decir, como que le habían hecho una brujería.
días yo les dije que mi opinión era que era una enfermedad mental, ahora sí que explícitamente mental, de su forma de cómo estaba pensando, que le dieron un tratamiento para revertir esas ideas. Pero luego me enteré porque las personas no le dieron la medicina. En lugar de darle la medicina, la llevaron a esta persona con un curandero que le reforzó esas ideas. Pero al final de cerca de un mes, volvieron a regresar conmigo porque el paciente seguía mal. Les volví a explicar, les insistí en que le dieran tratamiento, le dieron su medicina y después de varios días, porque es otra, las medicinas no actúan de ahorita para el ratito, tienen una latencia de varios días en general. Después de unos días de darle la medicina, el paciente mejoró y resultó que era una enfermedad mental. Y las personas, por las creencias de tipo religioso que tenían, pensaban que estaba embrujada, que tenía otra cosa, y bueno, pues al final se vio que con el tratamiento pudo mejorar. Entonces sí, a veces la creencia, si es sobre todo una creencia, vamos a decirlo así, muy fanatizada, ¿sí? Porque pues la fe debe ser una fe ilustrada para que sea una mejor fe, es decir, la fe no es creer así nomás brutalmente, sino que tiene uno que conocer su fe, y cuando uno conoce su fe es más efectiva también hasta como arma terapéutica para curar. Entonces ahí en ese caso fue el universo, como una fe mal entendida, una creencia espiritual mal entendida, obstaculizó la mejoría de un paciente. Entonces, usted recomendaría como, digo, por lo que mencionó de una fe ilustrada, recomendaría como comprender bien la propia fe o de alguna forma no basar su fe en algo que para la persona sea fuerte, que tenga conocimiento sobre lo que cree, Sí. que no sea una fe, digamos, de momento, Sí. o que nació de repente, o que se puede ser manipulada, ¿verdad? Sí, la fe tiene que ser una fe razonada. Parece chistoso, parece un contrasentido, porque la fe es creer, ¿verdad? Es tener la certeza de lo que no se ve, esa es la fe. Y yo digo que debe ser razonada, pues ¿cómo vamos a tener certeza de lo que no se ve si es razonada? Pues a través del razonamiento podemos conocer mejor nuestra fe y de esa manera pues, tener una fe firme. ¿Qué quiere decir una fe firme? Que yo puedo pedir el auxilio de la divinidad, pero ser consciente que ese auxilio no me va a llegar como algo mágico, sino que es una fuerza que me va a ayudar a movilizar algunas sustancias de mi cuerpo que me van a ayudar a curarme, pero no esperar necesariamente como una cosa milagrosa, ¿sí? A eso me refiero. Y en ese sentido, la fe es algo que es muy positivo para las personas. Como un tipo de fe que aunque sea fe debe tener lógica. Así es, una fe ilustrada, una fe razonada. De hecho, es conveniente que uno pueda dar razón de su fe, es decir, poder hacerla inteligible, entenderla. Muy bien. Muy bien, doctor. Y la última pregunta, ¿cuál sería su opinión, tal vez relacionada con la pregunta anterior, cuál sería su opinión en cuanto a las terapias alternativas, como desde la acupuntura, que son algunas más o menos conocidas, la meditación también en la práctica o el yoga, hasta otras no tan conocidas, o no sé si mal no recuerdo, como el Reiki y la homeopatía? Bien, yo lo que les voy a comentar es lo siguiente. No me voy a referir en específico a ciertas formas de tratamiento alternativo, medicinas alternativas, porque no las conozco a fondo, pero con los pacientes uno se entera de a qué recurren y cómo les va. Aquí el asunto es que
que cada una de las terapias, cada una de las intervenciones tiene indicaciones. Es decir, les voy a poner un ejemplo así muy preciso. Hace rato yo hablaba de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que es el área de los neurólogos, pero nos puede dar un buen ejemplo de lo que les quiero decir. La epilepsia no depende de la voluntad, es muy biológica. Si alguien tiene cambios de voltaje en ciertas áreas del cerebro y las neuronas hacen una especie de cortocircuito, les va a dar una crisis convulsiva, aunque hay epilepsias que no convulsionan. ¿A qué me refiero? Que eso es muy biológico. Eso no depende ni de la voluntad, a veces ni de los estados de ánimo, ni nada. Por eso un ejemplo de una enfermedad así es la epilepsia. Si, por ejemplo, alguien pretende tratar la epilepsia con medicinas alternativas, no va a poder. Va a ser refractario el paciente, es decir, va a tener síntomas, aunque le den lo que le den. La epilepsia requiere un tratamiento farmacológico. Hay algunas epilepsias que se curan, pero un buen número que nada más se controlan. Pero ese es el ejemplo que les doy para darles a entender que hay una serie de enfermedades muy psicosomáticas. La epilepsia es muy biológica. Enfermedades psicosomáticas, voy a dar un ejemplo. La migraña. Las personas que padecen ese dolor de cabeza de tipo migrañoso, la migraña es muy psicosomática. La gastritis es muy psicosomática. Allí se pueden hacer diferentes intervenciones y la gente puede mejorar, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque lo psicosomático quiere decir que ciertas cosas de la mente, aunque a veces no sean voluntarias, pueden mejorar a través de disminuir la ansiedad que está abajo de muchas de esas enfermedades. Si la persona se puede tranquilizar, relajar, si está muy tensa de sus músculos, sobre todo en el área de la espalda y de la nuca, si le dan un masajito, si hacen algunas intervenciones, si la gente mejora. Pues bueno, les voy a decir, hay gente que va a que le den una barriga de espanto y mejora, aunque a veces las mejorías son temporales, duran poquitos, un día, 2, 3, y vuelven los síntomas. O sea, sí mejoran, pero luego vuelven los síntomas. Entonces la conclusión es que yo he observado que muchas de las terapias alternativas en cosas que son psicosomáticas funcionan, funcionan. El asunto es que cada enfermedad, no cada enfermedad, sino cada persona que está enferma debe ser tratada de manera muy individualizada. Habrá quien le ayude ese tipo de terapias, habrá quien no, pero el asunto es, primero, cuando se trata a un paciente, pues hacer un diagnóstico adecuado es lo primero, saber qué tiene, qué le pasa, y luego ya qué intervención se va a hacer. Si partimos de ese proceso de diagnóstico y luego tratamiento, pues entonces sí, habrá algunos que se van a beneficiar de ese tipo de terapias. Hay otra cosa que quiero terminar diciendo respecto a todas estas terapias, incluso a lo que hacemos los médicos. Miren, hay una cosa que se llama efecto indirecto en los tratamientos. Y digo no en los tratamientos porque no nomás en las medicinas. Todos los tratamientos, así sea una pastilla, así sea el reiki, así sea todo, tiene un efecto que puede ser directo. En el caso de las pastillas, el efecto el cambio que hace en el organismo, pero también hay un efecto indirecto. El efecto indirecto también se le llama efecto placebo, ¿sí? Y eso es muy importante porque simplemente con ese efecto indirecto, el 30% de las personas se van a mejorar ya, ¿sí? Y generalmente lo que se hace es que se junta el efecto directo con el efecto indirecto y la persona mejora más, o hay más número de personas que se benefician. Ejemplo, si alguien viene conmigo,
lo ve un psicólogo por la psicoterapia, su dieta, su ejercicio, y luego yo le doy una pastilla para la depresión, vamos a decirlo así. Aparte de la pastilla, si esa persona confía en mí o yo lo traté bien y se fue muy contento de la atención que recibió, ese es el efecto indirecto. Eso se suma al efecto real, farmacológico de la pastilla. Entonces, así trabajamos todos los que nos dedicamos a la salud, y todos los que atienden la salud, incluso los médicos no psiquiatras, todas las especialidades médicas. Cuando damos tratamientos hay un efecto directo y uno indirecto. Entonces, muchas veces el efecto indirecto influye mucho en los tratamientos alternativos, pero al final de cuentas el efecto indirecto ayuda a la persona. Les voy a terminar con recordándoles algo que hacía alguien que manejaba muy bien el efecto de la psicoterapia, el efecto real, directo, y el efecto indirecto. Había un psicoterapeuta muy famoso, ya falleció desafortunadamente, Milton Erickson. Milton Erickson es el creador de una forma de tratar que se llama hipnosis ericksoniana, que también creo que el otro vamos a ver lo de la hipnosis, que van a ver que la hipnosis no es lo que hacen algunos que se ponen en las carpas, etc. La hipnosis clínica es otra cosa, se requiere de alguien entrenado en eso. Pues Milton Erickson, que era una gente muy famosa, muy reconocida, que escribió muchas cosas aparte de lo que hacía en su trabajo. Milton Erickson trabajaba en Denver, Colorado, en Estados Unidos, y cerca de ella había una sola montaña, porque es más plano allí. Milton Erickson trataba a su paciente y a algunos, que les digo que no a todos, les decía: vaya y suba a la montaña y cuando regrese va a regresar mejor. Y efectivamente la gente subía a la montaña y regresaba curada. Entonces, pues esa era una prescripción terapéutica, pero con un gran efecto indirecto. Funcionaba. Entonces les doy este ejemplo para que vean cómo a veces había gente que subiéndose un cerro se curaba. No quiere decir que mandemos a todos nuestros pacientes a subirse un cerro, porque ese era nomás el final. Todo lo previo era muy importante, lo que ya había hecho él en el consultorio con el paciente. Muy bien, doctor, entonces aquí estaríamos terminando la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y pues nos vemos. Si usted quiere dejar algún contacto para alguna pregunta por citas o... Sí, nada más decirles que yo estoy aquí en Río Verde, en la calle Zaragoza 332. Voy a decir mi teléfono del consultorio si a alguien se le ofreciera atención. Yo estoy de las 10 de la mañana a las 12:30, 1 de la tarde, y luego de la tarde de 4 a 7. Estoy aquí en el consultorio. El teléfono para citas es 487-232-41. 487-232-41. Ese es mi teléfono. Entonces, si en algo les puede servir, con todo gusto. Yo agradezco esta entrevista porque nos da la oportunidad, pues, de tratar de aclararles dudas y sobre todo de animarlos a que busquen ayuda. La persona que busca ayuda no es porque sea débil, la persona que busca ayuda es porque busca su salud. Entonces, están los compañeros psicólogos, psicólogas, psicólogos muy competentes aquí en Río Verde. Hay un muy buen nivel de psicólogos, entonces aprovechar eso. Y hay varios compañeros psiquiatras aquí en Río Verde, cuando menos 2 estamos ya trabajando de planta. El doctor Ramsés Alvarado, que está aquí en Río Verde en los consultorios del Bosque, que está en el Hospital General de Río Verde, y un servidor estamos aquí de planta ya en Río Verde. Pero también hay algunos compañeros psiquiatras que vienen cada cierto tiempo a atender los fines de semana. Todos estamos en la misma idea de ayudar a ustedes. Muy bien, gracias doctor y esperamos vernos nuevamente. Gracias.